Sí, yo creo que Trotalibros Editorial es una editorial muy diferente por varios motivos. Por un lado, por mis circunstancias personales. Yo era abogado, ganaba un dinero como abogado que no ganó como editor, por lo que, y tampoco era un infierno para mí, o sea, yo como abogado me lo pasaba bien y disfrutaba, por lo que yo desde el principio me obligué a que si voy a ser editor, tengo que disfrutarlo y tengo que hacer lo que me gusta y cómo me gusta, ¿no? Y esto es lo que me impulsó a que cuando yo hice Trotalibros Editorial, dije, voy a hacer la editorial de mis sueños. Lo que a mí me gustaría encontrar en un libro, en una editorial. ¿Que me gusta la tapadura? Van a ser en tapadura. Esto a mí al principio me dijeron, estás loco. O sea, la tapadura, para que te hagas una idea, te duplica el coste de impresión. Pero para mí era muy importante en cuanto al mensaje, decir, este va a ser un libro que vas a querer guardar, ¿no? Quieras o no, y aunque prefieras la tapa blanda, que hay mucha gente que lo prefiere, digamos que lo prefiere como la gente prefiere los ebooks, ¿no? Porque son más cómodos, porque son más portátiles, porque son más fáciles de manejar. Yo quería hacer un libro, quiero transmitir con todos los elementos del libro que este libro lo vas a querer tener en tu biblioteca y lo vas a querer reeditar y vas a querer que tus hijos lo lean, ¿no? Porque para mí estos son los clásicos que yo recupero. Y por esto son en tapadura, por esto toda la información comercial está en una faja, toda la sinopsis, el cómprame, cómprame, cómprame y el blurb de este es el mejor libro de todos los tiempos de The Guardian, todo está en una faja que tú una vez ya has comprado puedes sacar y detrás no tienes ni código de barras, solo un fragmento y no necesitas más. Es el libro que se va a quedar en tu biblioteca y queda puro para que lo puedas volver a disfrutar cuando necesites, ¿no? Y esto lo puedes ampliar en todos los elementos, ¿no? También la selección de libros. Yo me he lanzado en libros que digo, es que no, o sea, no tiene ningún sentido económico que yo haga un libro en el primer año de la editorial, un libro de 700 páginas como es La mirada al ángel. No tiene ningún sentido económico que yo ahora esté publicando 6 volúmenes de unas memorias de un escritor soviético que aquí no conoce nadie. No tiene ningún sentido económico. O sea, cualquier economista o cualquier empresario que vea estas decisiones dirá, aunque te salga bien, no tiene ningún sentido económico porque apostando por libros más breves, ¿no? Que la gente, en el tiempo en el que estamos de inmediatez, los libros breves se venden mucho mejor, sacarías mucho más dinero. Pero a mí me obliga, por un lado, el hecho de que yo sé que en otra carrera podría ganar más dinero y si estoy aquí es para pasármelo bien y publicar lo que quiero, y también por una gran suerte que tengo, que yo creo que esto sí que es realmente inédito en el sector editorial, que es que la gente confía en mi persona. O sea, muchas veces yo estoy delante de la marca. Al ser la primera editorial del mundo que nace de un canal de YouTube, la gente, para bien o para mal, conoce mi criterio y confío o desconfío. O sea, seguro que hay mucha gente que dice, yo no compro ni un libro de otro libro editorial porque nunca coincido con Jan, ¿no? Pero al fin y al cabo, todo este trabajo que llevo años compartiendo los libros que me apasionan y los que no me gustan, hace que mucha gente conozca mi gusto lector. Y por lo tanto, aunque publique a un escritor griego que no conoce nadie como Costas Taxis, hay esa confianza en mí personal. Y esto yo lo considero un gran privilegio porque yo he trabajado en otras editoriales y he visto cómo editores muchas veces tienen que publicar libros que no les gustan. Yo esto no lo hago, primero porque puedo no hacerlo, puedo publicar solo lo que a mí me gusta, pero también es un deber, es una gran responsabilidad, ¿no? Porque nadie entendería que yo publicara un libro que no casa para nada, ni con la línea editorial de Trotalibros Editorial, ni con mis gustos que vienen conociendo desde hace más de 13 años, ¿no? En Internet. Por lo que esto hace que haya podido hacer la editorial de mis sueños, tanto en selección como en edición. Pero que lo pueda hacer, pero también es que lo tengo que hacer así, porque es un deber. Me encanta imaginar cómo tiene que ser esa labor casi de scouting o de trasladándolo al mundo del fútbol casi como director deportivo, ¿no? Eligiendo el fichaje en el que el jugador en el que nadie se ha fijado y te lo llevas tú a tu equipo. ¿Cómo es ese trabajo de búsqueda primero y de selección después de autores y de títulos más escondidos? En mi caso, muy caótico.
sea, realmente cada libro tiene su historia, es completamente diferente y por eso también la nota del editor, ¿no? Porque comparto, por ejemplo, Canción del Ocaso de Louis Grassic Gibbon, que fue como el primer bestseller, ¿no? De la editorial, que se vendió muy bien, que es un clásico de la literatura escocesa. Fue votado por los escoceses como el mejor libro de todos los tiempos de la literatura escocesa y nunca se había traducido al español. Lo descubrí estudiando en una biblioteca de Londres y yo detesto el silencio. Detesto, o sea, yo siempre voy a estudiar a cafeterías, a sitios donde haya ruido o algo, porque el silencio a mí siempre me acabo fijando en el que se le cae el lápiz, en el que murmulla algo, ¿no? O sea, siempre me voy fijando en los pequeños ruiditos que son peores para mí que el ruido general, ¿no? La Pero biblioteca no era un buen sitio entonces. no era un buen sitio para mí. Pero tuve que ir porque tenía que consultar un libro que no se podía sacar de la biblioteca. Esos libros que no puedes sacar. Y ahí, pues, haciendo esto, escuchando los pequeños ruidos que hay a mi alrededor, empecé a escuchar la conversación de dos estudiantes de la mesa de al lado, y una era escocesa y la otra era londinense, y la escocesa le estaba diciendo, es que no entiendo cómo incluso en Inglaterra es tan desconocida esta novela que tiene adaptación cinematográfica, que para nosotros es imprescindible y no se conoce, no se lee. Y le fue hablando del argumento, del estilo, de tal, y yo ahí escuchando, oh, este libro lo tengo que leer. Fui a una librería, lo leí y cuando lo iba a reseñar me di cuenta de que no existía en español. Estaba yo impresionado, pero fue escuchando una conversación ajena. O sea, a veces son cosas como estas, a veces es un traductor con el que has trabajado antes y te pone sobre la pista de otro libro. Por ejemplo, en literatura griega me ha pasado mucho esto, ¿no? Yo estrené la editorial con un libro griego y a raíz de esto, hablando con la traductora, me dijo, oye, ¿has leído este otro libro griego que también está muy bien? Y pues con la broma ya llevo 3 libros griegos publicados, ¿no? A veces son agentes literarios que se ponen en contacto contigo y te dicen, oye, ¿has leído este libro? Sí que yo recuerdo perfectamente cuando ese momento tan extraño, tan incómodo de decir, va, voy a crear una editorial. ¿Sabes? O sea, no sabes ni por dónde empezar. Te sientas a la mesa, te haces un café y dices, voy a empezar una editorial, a ver, ¿por dónde empiezo? No sabes con qué ponerte primero. Y recuerdo que cogí un papel e hice una lista de libros que yo hasta el momento había echado menos en castellano, que había leído en inglés o incluso en catalán, ¿no? Clásicos catalanes que me habían encantado, pero no podía reseñar en el canal porque al ser el canal en castellano, pues no tenía ningún sentido que hablara de un libro pues que no se podía leer, ¿no? Y prácticamente todos estos títulos los he acabado publicando, tarde o temprano, algunos he tardado años, ¿eh? Pero los he acabado publicando. Y esto para mí es muy gratificante. ¿Cómo estás viviendo tú el mundillo del sector editorial? Que a veces pues se habla mucho de que es un sector o que está poblado por bueno, pues gente que a lo mejor dificulta la entrada de nuevos pues de nuevos perfiles a lo mejor como el tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás llevando tú? Sí, a ver, por un lado, como yo soy muy friki de la edición, el hecho de ir conociendo a editores que has admirado durante muchísimo tiempo, poder visitar sus editoriales, poder trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, estoy publicando James Baldwin en catalán y en castellano lo hace Sexto Piso. Y poder hablar con Sexto Piso y coordinar y tomar decisiones juntos con otros editores me parece algo fascinante. Sí que es cierto que es un sector muy cerrado y lo que ha hecho posible Trotalibros Editorial es Internet. Sin Internet sería completamente imposible, porque dependería de los medios tradicionales y no me han hecho nada de caso. Seguramente yo tampoco lo he trabajado tanto como debería, ¿eh? Soy una sola persona en la editorial y llego donde llego, pero cada vez que salen como los mejores libros que se han publicado este año en castellano y ves que es que todos son 3 editoriales, te pones de mal humor, ¿no? Cuando ves recomendaciones para San Jordi y todos son las 3 editoriales de siempre, a veces echas de menos, ¿no? Que muchos libreros, y no quiero caer en generalizaciones porque hay de todo, ¿eh? Pero sí que es cierto que es un mundo que una vez conoces tus editoriales, hay muchas editoriales y la gente confía en esas editoriales y le cuesta salir de esas editoriales. Lo que pasa es que Internet ha llegado para cambiarlo todo.
Yo es que interactúo directamente y defiendo mis libros directamente ante mis lectores, sin pasar muchas veces por librerías, sin pasar por periódicos, sin pasar por críticos, sin pasar... Es una interacción absolutamente directa, ¿no? Y esto también unido al hecho de que Trotalibros Editorial es pandemia al total. O sea, yo Trotalibros Editorial fue en enero del 2020 que yo dejé mi trabajo en la editorial donde estaba y dije, voy a hacer Trotalibros Editorial. Y en marzo nos encerraban a todos. Durante ese primer año que yo preparo Trotalibros Editorial, estamos encerrados en casa. Yo pensaba que el sector del libro se iba al garete. Lo que pasa es que lo que hizo, y que yo que soy muy pesimista no lo vi en ese momento, pero fue así, fue una gran suerte para Trotalibros Editorial, porque las librerías se tuvieron que mudar al medio que yo controlo, que era Instagram. Fue, no sé si te acuerdas, ese momento que todas las librerías hacían directos cada día en Instagram y todo, ¿no? Librerías quizá muy tradicionales que siempre habían hecho presentaciones tradicionales, presenciales y tal, se vieron obligadas a recurrir a Internet para seguir vendiendo libros, hablando de libros y tal. Y esa era mi casa, o sea, yo me movía muy bien por ese medio. También mucha gente descubrió las comunidades virtuales que son los booktubers, los bookstagramers, que no lo conocían antes, ¿no? Fue un crecimiento impresionante justo antes de que saliera la editorial, que esto sin duda ayudó. En ese momento no lo supe ver, ¿eh? Pero sí que es cierto que fue un momento que se reforzó muchísimo Internet, que es la gran suerte de Trotalibros Editorial. Y como editor, ¿cómo, o cómo detectas el papel de un colega de profesión, de otro editor, en un libro? ¿O cómo podrías indicarnos a los lectores, pues a lo mejor leyendo un libro, así es como se nota la mano de un editor, o así no, o que hasta dónde llega el escritor y hasta dónde llega el editor? ¿Cómo sería tu trabajo y cómo lo percibiríamos nosotros, los lectores? Es que es como que yo al principio conozco al editor a través de las ediciones, luego conozco al editor en persona y identifico muchas cosas. Por ejemplo, tema, es que una cosa tan baladí como el diseño. Ya dice mucho de un editor si es un diseño de, no sé, si publicas clásicos con una pintura de Monet, ¿no? Quizá no eres tan arriesgado en este sentido, pero luego hay diseños súper rupturistas que quieren, muy extremos, que ya son un mensaje en sí mismo. En la selección de libros, y claro, también depende de la libertad que tenga el editor. Porque, por ejemplo, Silvia Cherini en Lumen, aunque Lumen está dentro de Penguin Random House y tal, Silvia Cherini, al ser una figura tan importante de edición, pues tenía mucho margen y veía su pasión por la literatura italiana y su pasión por mujeres injustamente olvidadas de la literatura italiana. Antes de irse, Silvia Cherini, antes de jubilarse, publicó Mentira y sortilegio del Elsa Morante, que son más de 1000 páginas, de una escritora italiana que aquí no conocía nadie, en una nueva traducción. Esto dice mucho de esta editora, ¿no? Que también ha descubierto a Elena Ferrante. Ves toda una línea que vas descubriendo los intereses también de esos editores. Hay un sello en Penguin Random House que es Caballo de Troya, Mm. que cada año cambian de editor. Cada año eligen, un año fue Luna Miguel, van fichando un editor y ese editor puede elegir el diseño, los libros que publica, la línea editorial de ese año de la editorial. Y ahí lo ves claramente. Ves perfectamente la personalidad y los intereses de Luna Miguel, luego llega otro, los intereses de ese otro y cómo casas más o menos, ¿no? con todo ello. Te he escuchado últimamente hablar mucho y bien de mentira y sortilegio, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de qué va el libro. Bueno, es que yo Elsa Morante la conozco a través de Elena Ferrante. O sea, Mm. ahora hay como ese... Es una cosa muy bonita que me encanta, que es escritores de éxito actuales reivindicando a figuras injustamente olvidadas de literatura. Ha pasado, por ejemplo, con Silvina Ocampo, muy reivindicada por María Enríquez, y el de Elena Ferrante fue Elsa Morante. Mentira y sortilegio es una historia monumental, de cómo una niña que se encuentra sola
en un apartamento, completamente sola, que es muy lectora, te cuenta la historia de su familia absolutamente contaminada por la imaginación y la grandilocuencia heroica, homérica, de los libros que la han marcado. Es decir, te cuenta la historia de sus abuelos y de sus padres, y aunque tú, como lector, eres capaz de ver, voy a decir la vulgaridad, pero la cotidianidad, que no tiene nada impresionante, toda la historia de su familia, te lo cuenta de una forma, con unos amores tan exagerados, unas enemistades, unos odios, unos rechazos, unos amores no correspondidos, casi de leyenda, que te fascinan. Es uno de estos libros llenos de humanidad, llenos de verdad, que no te extraña nada cuando vas a Wikipedia, ves la historia de Elsa Morante y ves muchos paralelismos con la historia de la familia de Mentira y Sortilegio. Y es de estos libros como Cien años de soledad que captan la vida, el ciclo de la vida, ¿no? Las generaciones que vienen, van, caen en los mismos errores, marcan a las siguientes, que luego marcan a las siguientes. O sea, ves cómo las vidas nacen y padecen, ¿no? A lo largo de la historia. A mí me cautivó. Y tiene muchos elementos de Elena Ferrante, que a mí ya te digo que Elena Ferrante me encantó. Y ves de dónde saca mucho el estilo Elena Ferrante.